todos. Estamos en la segunda sesión de las jornadas internacionales de teatro y feminismo de la USAT, y hoy vamos a contar con una mesa compuesta por 4 investigadores jóvenes de distintas universidades españolas y francesas. En primer lugar va a hablar María Rozalla Montes. María Rozalla es doctor europeo, yo diría doctor europea, o doctoresa europea. Sí, pero en latín. Bueno, en Historia de la Universidad Complutense de Madrid, por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo premios extraordinarios de licenciatura y de doctorado. Después ha sido premio Villa de Madrid de la Asociación de Historia Social de España de Real Maestranza de Ronda, y ha realizado su tesis doctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Posteriormente contrató Juan de la Cierva en la Universidad de Valladolid, y desde 2013 es investigadora postdoctoral del gobierno portugués en la Universidad de Madrid. Ha escrito 4 libros sobre espacios de sociabilidad masculinos en el siglo XIX y XX, y su ponencia va a versar sobre la zarzuela representada en la asociación Sociedad de Armonía Eborense, travestirse para perpetuar el rol de género femenino, las piezas Los africanistas y O Gato Vermelho de España hasta Portugal, 1890. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la RESAT, a la organización, por permitirnos exponer aquí nuestras ideas y compartirlas con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Bueno, yo os voy a hablar de los círculos masculinos en el siglo XIX, que son equivalentes en toda Europa. Y voy a tomar 2 obras que son representadas en una asociación masculina portuguesa para ver cómo compendian lo que en estos círculos se estaba difundiendo de la mujer. Atención, diréis, María, ¿no has dicho que son círculos masculinos? Pues sí. Y ahora vamos a ver que entonces mi estudio es desde la alteridad. Bien, ¿cuál es el contexto? Estamos en 1835-36, cuando llega el liberalismo constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre deja de ser vasallo y pasa a ser ciudadano, y que tiene derecho a votar. Sufragio censitario, muy restringido, pero ¿qué pasa? Que en realidad hay una constitución y unos derechos, pero no existen los partidos políticos oficialmente hablando, ni los canales establecidos para que la gente hable de política o se encuentre para trazar relaciones sociales en un mundo que también ha caído en los estamentos. O sea, aristocracia y burguesía ahora se pueden unir, pero ¿dónde lo van a hacer? En estas asociaciones que conocéis todos, el Cercle francés, el casino italiano o los casinos españoles y sociedades portuguesas. Bueno, con el liberalismo constitucional tenemos una paradoja. Isabel II va a estar en el poder en España, y en Portugal está Doña María. Son 2 mujeres. Sin embargo, ¿qué tenemos en la esfera pública? El dominio absoluto de los hombres. Y ahí entra el papel de los casinos, que vamos a ver ahora. Bueno, con el liberalismo constitucional se da en toda Europa la consagración de las esferas privada y pública. La mujer se queda garante del hogar, tiene que cuidar de los niños, de los criados, de la economía doméstica, es el ángel del hogar. Ese es su ideal, la Paradolar en Portugal. En sus manos está la pureza de la familia, el honor, el decoro, con su virginidad, con el mantenimiento de un matrimonio decoroso para la familia, y haciendo toda una serie, reproduciendo las virtudes de la Virgen María. Siempre tiene que huir del modelo de Eva, va a representar a su familia en la esfera privada. Mientras que tenemos al hombre, que va a ser el cabeza de familia. En la esfera pública es el encargado de traer el dinero al hogar, y va a estar en los oficios públicos, los ministerios, los senados, Congreso de los Diputados, todo, administración, hombres, todo el siglo XIX, hasta finales y principios del XX, que empieza a cambiar la cosa.
Los círculos en los que yo me centro son espacios de sociabilidad, que desde que apareció Maurice Aguilón empezó a decir por qué no estudiáis la historia política o la historia social a partir de las asociaciones. ¿Por qué? Porque se teje un mundo de relaciones interesantísimo para reconstruir la verdadera historia social, en este caso contemporánea. Bueno, ¿qué se hace en esos círculos? Los casinos, lo habéis oído muchas veces. ¡Hagan juegos, señores! Se juega de manera ilegal, se juegan las cartas, se juegan las fichas. Y mientras, esos hombres que tienen una importancia en la esfera pública, van tejiendo sus relaciones y sus amistades. Y aquí entran las mujeres. En ese juego informal de redes sociales, los diputados están buscando casarse con la hija del marqués, y el marqués quiere un buen partido para su hija. En estos espacios, como veremos, se va a tejer de manera informal, en un ambiente de relaciones, de juego y de confianza, las relaciones que van a permitir luego establecer un buen matrimonio para la familia. Y entonces, en ese contexto que tenemos de casinos y asociaciones masculinas, resulta que en las asociaciones del siglo XIX se representaba mucho teatro. Es una faceta muy olvidada hoy. Y entonces, en Évora me encuentro que se hace mucha zarzuela. ¿Por qué? Porque Évora es una capital de frontera, y entonces está muy cerca de Extremadura, y se traía la zarzuela directamente de España, género chico principalmente. Bueno, y entonces ahí se hace una función ex novo, que eso no es nada normal, en la cual se reproduce de manera sistemática la idea de la mujer, el ángel del hogar, la mujer abnegada de su marido, el matrimonio perfecto, aunque esta mujer casualmente no tiene hijos. Digo casualmente porque la otra pieza tampoco, que eso es esencial para la reproducción del agregado familiar. Bueno, no voy a tratar ahora más esta pieza. O Gato Vermello, que es una de la que yo la he rescatado del archivo, que estoy haciendo lecturas dramatizadas, y luego la otra que tenemos, ya iré viendo, voy a comentar puntos que aparecen en ambas, los africanistas. Bueno, esta foto que he traído aquí es para demostrar que la mujer portuguesa tiene bigote. Pues no, en efecto, si prestáis atención, las mujeres son hombres. Bien, y entonces, ¿qué pasa en los africanistas? Y aquí es una derivación que hacen en esta obra en Portugal. En los africanistas, en resumen, llega un grupo de cómicos de la legua a un pueblo a representar el dúo de la africana, y entonces, ¡ay, qué bien, por fin vamos a tener una función! Bien, pero es que solo son 3 actores, y entonces necesitan el elenco que va a ser el pueblo. Y entonces ya el boticario dice que no quiere que su mujer haga papeles. Lo que oímos ayer tras pasar la frontera del teatro, es pasar las fronteras del decoro. Y entonces después el alcalde dice, pues mi mujer tampoco puede hacer de madre del tenor, porque ella no es madre en la vida real. Empiezan a confundir la idea, entre comillas, esa cuarta pared que empieza a pasar de la realidad y lo que está dentro de la escena. Entonces, al final, para salvar esta situación, todos los hombres, como el alcalde no quiere que su mujer participe en la obra, la mía tampoco. Entonces al final, esta parte, esto es como lo deforman esta pieza en Évora, y acaba siendo favorita y se representa desde 1800, de los años 90 hasta 1910 reiteradamente, que es a mi juicio que representa a los hombres travestiéndose de mujeres solo para que ellas no pasen la esfera privada, no salgan de ese recinto. En el momento que precisamente en 1890-96 las mujeres están adquiriendo derechos, hay muchas voces ya que se están quejando contra esa figura establecida del ángel del hogar. Y entonces estamos viendo que es el salto de frontera. Pero resulta, y esto me lo confirma más, que cuando veo que representan en esa asociación la misma pieza por niños, ya sí que son niños y niñas. O sea, la mujer, en tanto esposa, cuando cumple ese rol de género al que está destinado, ya no puede pasar esas fronteras hacia el espacio público. Y entonces, si os resumiera las piezas, veríais que estoy tratando puntos comunes con la mayoría de las obras del mundo burgués del siglo XIX, por lo que no voy a repetirlo. ¿Qué interesa aquí? Que yo vea en esas asociaciones masculinas cómo retratan ellos a la mujer. Claro, ¿qué pasa aquí? Que es que os he dicho que son asociaciones masculinas, las mujeres no entran. Entonces, ¿cómo hago este estudio? Desde la alteridad, desde los pocos documentos en que los hombres reflejan a las mujeres y quieren dar entrada en estos casinos y círculos masculinos a su presencia.
Entonces, partimos de que los estatutos en España y Portugal ni mencionan que la mujer no puede entrar a la asociación. Como mucho he encontrado unos estatutos que dice, si la mujer llamara a la puerta buscando a su marido, hay que esperar que acabe la partida, para que el criado le pueda llamar. O sea, es exclusión absoluta. Luego, cuando reproducen los hábitos, el hábitus nobiliar, y tienen criados en las asociaciones o carruajes, el criado puede hacer recados para la familia. O la mujer puede ir en el carruaje, siempre con el marido, del casino o el círculo. O sea, que están remitiendo al segundo familiar. En los estatutos encontramos que remite a que los niños pueden ser socios, solo los varones. ¿Sí? Hay algunas asociaciones que incluso transmiten como si fuera la propia herencia. A la muerte del padre, el niño pasa automáticamente a ser socio. Las mujeres ni hablamos. ¿Cómo más aparece la mujer en estas asociaciones que luego me encuentro en las obras, en estas dos obras? La mujer es ángel del hogar. Pues ¿cómo lo reflejan en estos casinos? A través de la denominada economía del cuidado. Dan ayudas a las mujeres que son viudas, que tienen hijos, que han caído en la desgracia. Hay un empleado del casino cuya familia pide que se le dé el apoyo de pagas para lutos y se lo deniegan porque no estaba casado. Es decir, están siempre apoyando el mundo que tiene ese matrimonio perfecto que la burguesía quiere. La alta burguesía de la que estamos hablando aquí. Lo mismo hacen con la muerte. Cuando los socios se tienen que enterrar y no tienen tumba, si no tienen mujer y no tienen nadie que cuide, ellos lo sustituyen solo en ese caso, pero si no, apoyan a la mujer para que sea la garante del mantenimiento de esa esfera privada, del cuidado de los niños que han quedado tras la muerte. ¿Qué pasa cuando hay premios para los estudios? Pues os imaginaréis, para las niñas un costurero y para los chicos un escritorio, un plumín. Perpetúan los roles de género desde la infancia. Siempre la mujer va a ser considerada desde el rol de madre e hija. Vemos en las invitaciones a las fiestas como son mises, las fiestas de mises, las puestas de blanco, la niña vestida de blanco demostrando su virginidad y que puede estar ya accesible al matrimonio con los hombres. Eso se ha hecho en toda España y Portugal, la puesta de largo. Y si analizamos desde un punto de vista de la semiología de la comunicación estas invitaciones a los convites, pensaréis que no están hechas para los ministros, ni para los senadores, ni para los militares que allí iban. No, estos corazoncitos y mariposas y no sé qué están hechos y con florecitas. Estos son los convites a los que sí que pueden ir las chicas y tienen que ir vestidas acorde con ese rol que les está esperado y que luego se representa en estas obras. En estas obras van a aparecer todos los elementos de los que estoy hablando. Estoy ya muy cerquita de acabar. Bueno, más imágenes de la mujer, como mucho acompañante, así un poco díscola en este punto del carnaval, pero en las invitaciones, que aquí cojo sobre todo las de Portugal, siempre hay la letra pequeña que dice: puede venir usted acompañado, como dice el estatuto número 4. Y el estatuto número 4 dice: puede venir usted con su familia. Y entonces en otros insisten: queda ya invitado a venir con su familia. O sea, siempre es el mantenimiento de ese orden familiar perfecto, y en algunas ya aclaran: solo consideramos por familia aquellos que viven bajo un mismo techo, para evitar que los hombres vinieran con su amante a estas fiestas que lo que pretendían era perdurar la endogamia. Y estoy casi para acabar, ya como reflejo psicológico de esta ausencia de las mujeres, que luego ellos reproducen en las piezas, como el ángel del hogar, la mujer perfecta, la mujer que quieren casar con quien a ellos les interese. Me encuentro que en la mayoría de los círculos conservadores de España y de Portugal, en la sala principal aparecen mujeres como estas. Ahí vemos Julio Romero de Torres, mujeres perfectas, ordenadas, que son conservadoras de la paz burguesa. Es ese ángel del hogar que ellos ansían, con su doble moral burguesa, que por lo menos sea el espejo de sus virtudes. Y ya para terminar, pienso que se puede hablar en este sentido de un teatro feminizador. Igual que los políticos se dieron cuenta que en el siglo XIX el teatro cumplía un papel nacionalizador importantísimo, aquí vemos que ellos están, aunque sea vistiéndose de mujer, traspasando esas fronteras de la virilidad y dejándose fotografiar para la eternidad, que ellos prefieren travestirse o hablar del mundo ideal de las mujeres, pero siempre para conservar ese orden ideal burgués que ellos consideran en su mundo masculino. Muchísimas gracias. Admirable ponencia en muchos sentidos, entre otros
el ajustarse a la perfección al tiempo que tenemos. Va a haber luego un turno de preguntas. Bueno, después de esta visión del siglo XIX vamos a tener la ponencia El cine post-pornográfico francés, el feminismo pro-sexo de Ovidy a la perspectiva feminista queer de Émile Jouvet. Nos va a ilustrar sobre ello la profesora Mathilde Tremblay, que es licenciada por la Université François Rabelais de Tours y doctora por la Universidad del País Vasco. Ha hecho un doctorado de literatura y ciencias literarias y sus investigaciones se centran en la teoría literaria, la perspectiva de género y las expresiones del yo íntimo femenino en la literatura contemporánea en lengua francesa y española. Pues cuando quieras, Matilde. Gracias. Buenos días a todos y todas. No sé si se me oye bien. Bueno, voy a hablar del cine post-pornográfico francés a través de dos de sus creadoras más emblemáticas. Una es Ovidy y la otra es Émile Jouvet. Estos son los puntos que me gustaría desarrollar aquí un poco con nosotros. Para empezar, voy a dar unas breves aclaraciones sobre el concepto de post-porno o post-pornografía. La investigadora Marie-Hélène Boursier ha teorizado sobre estas cuestiones y explica que son conceptos que hacen referencia a un movimiento y una estética que aparecen a finales del siglo XX y que plantean una crítica de la pornografía moderna occidental. La emergencia de la postpornografía se ha visto propulsada por todas aquellas personas que se sitúan al margen de la pornografía dominante o que forman parte de sus minorías. Marie-Hélène Boursier cita a los trabajadores y trabajadoras del sexo, los individuos que se prostituyen, las personas que son gays, lesbianas, queer o trans, y también aquellas personas que practican el BDSM o todos aquellos que se desvían del género. La postpornografía se apoya en las teorías postfeministas prosexo y queer. Se define ante todo como una ruptura del orden heteronormativo que reina en la pornografía clásica. La principal función de la postpornografía consiste en discutir las representaciones de la sexualidad heterocentrada que ofrece la pornografía clásica. Se presenta la postpornografía sobre todo como una deconstrucción y una desnaturalización de la pornografía moderna. La postpornografía o el postporno emergieron en Estados Unidos en los años 80 y se suele citar a Annie Sprinkle como la precursora de este movimiento. A ella se le atribuye la aparición del postporno y su despliegue. Annie Sprinkle era actriz de cine porno y prostituta. Se lamentaba del hecho de que las películas X estuvieran hechas por hombres y para hombres, por eso decidió escenificar sus propias fantasías en Deep Inside Annie Sprinkle. Es una obra de carácter autobiográfico que se proyectó en el 82 y que marcó un antes y un después en el cine porno dirigido por mujeres. Además, Annie Sprinkle formó parte de varios proyectos fílmicos que todos se definen como pornográficos, artísticos, feministas, experimentales, y a través de sus múltiples actividades como feminista prosexo, Annie Sprinkle se ha esforzado en invertir los códigos de la pornografía dominante, convirtiéndose así en una de las principales figuras del renuevo postmoderno de la pornografía. Ha desarrollado en Sprinkle lo que ella misma llama como un post-porno art, porque consideraba que las finalidades del post-porno consiste precisamente en introducir el porno, que está considerado como bajo socialmente, pues introducir el material porno en el arte. Para ella, el post-porno no es comercial, es transgresivo y político porque cuestiona las normas. Por otra parte, las feministas post-pornoamericanas como Annie Sprinkle, de la que acabo de hablar, pues han pretendido desmentir la creencia de que el sexo interesa menos a las mujeres que a los hombres. Para lograr sus propósitos, se han aplicado a mostrar la búsqueda de placer sexual que animan a las mujeres y han centrado sus esfuerzos en escenificar la excitación y el arrobamiento femeninos.
hay que insistir en el hecho de que las directoras o las productoras que se esmeran en concebir un post-porno femenino se interesan por la especificidad del deseo femenino, algo que el porno tradicional no hace. Las creaciones post-porno femeninas han recibido en sus inicios muchas críticas, tanto por parte de los hombres que dirigían o producían porno mainstream, como por parte de las feministas radicales abolicionistas. Sin embargo, pues poco a poco las creaciones post-porno femeninas han ido encontrando su sitio en el panorama del cine X. Bueno, eso es el caso de Estados Unidos. Hay que decir que en Europa el fenómeno del post-porno ha tardado más tiempo en formarse y su eclosión es reciente, de principios del siglo XXI. O sea que en Europa hasta principios del siglo XXI los trabajos fílmicos llevados a cabo por mujeres en el terreno del porno eran escasos, habían pasado desapercibidos y la cuestión del post-porno no formaba parte de los debates. Y al inicio del siglo XXI es cuando las creaciones femeninas que se reivindican como post-porno están conociendo una verdadera ebullición en muchos países en Europa y en Francia sobre todo. En Francia se suele hablar de la película Baise-moi, que está basada en la novela de Virginie Despentes, desde el año 2000, pues como la primera película post-porno femenina. Cuenta como dos chicas se introducen en el infierno del mundo narcótico, porno, punk, urbano. Bueno, es una película que contesta el régimen porno moderno y cuestiona la predominancia del punto de vista masculino heterosexual y la repartición de los roles sexuales y de género. Baise-moi encierra un claro alcance feminista y representa un punto de inflexión en el paisaje del cine pornográfico realizado por mujeres. Ahora me paso al siguiente punto, sobre el porno femenino feminista. Se debe emplear solamente para aplicarse al trabajo de aquellas directoras que son conscientes del mensaje político que encierra la producción alternativa que proponen. O sea, no todas las mujeres que conciben películas X inscriben su trabajo en el registro del porno femenino. De hecho, hay muchas mujeres que se dedican a la dirección de películas porno, pero que siguen perpetuando los clichés del cine X, es decir, un porno mainstream hecho principalmente para un público masculino. Por lo tanto, se designa como porno femenino o feminista una película dirigida por una mujer y cuyos contenidos sexualmente explícitos distan radicalmente del porno masculino tradicional. El porno feminista o femenino ha de ofrecer otra visión de la sexualidad que la que transmiten las imágenes sexistas que caracterizan la mayoría de la producción porno dominante. Las películas X feministas o femeninas tienen la obligación de innovar en este sentido, concediendo un lugar preferente a los deseos múltiples y variados de las mujeres y al placer sexual de estas, de las mujeres. Asimismo, las pornógrafas feministas se distinguen por adoptar en sus creaciones un discurso más universalista que el de los directores de cine porno mainstream, en la medida en que el interés de las pornógrafas abarca las minorías sexuales y los trabajadores del sexo en general, ¿no? Hay que señalar que sería un error definir la pornografía femenina como pornografía para las mujeres. Las pornógrafas intentan sensibilizar ante todo al público femenino, pero no se limitan a él. O sea, no han mostrado nunca su voluntad por concebir materiales sexuales explícitos solamente para las mujeres, ¿eh? Sus producciones también están destinadas a otros públicos, tanto el público masculino como femenino, heterosexual como homosexual, y así como pues, para todos aquellos que no se reconocen en la delimitación del sexo que el género impone. Cabe establecer una separación entre dos tipos de producciones de porno, de pornografía femenina. O sea, para está el porno femenino anti-mainstream, como el caso de Ovidi, que quiere hacer una pornografía más equilibrada, menos sexista que el porno mainstream, y el otro tipo de porno es el porno femenina o feminista queer. Ese es el caso de Émilie Jouvet. Es un porno que más bien alternativo, destinado a las minorías sexuales y que promueve pues, el pensamiento queer y transgénero. Ovidi, entonces empecemos por el primer tipo de porno femenino que destaca, las pornógrafas que defienden la idea de que otro porno es posible por medio de las obras que realizan para un público más bien heterosexual. Ovidi representa una figura eminente dentro de esta categoría
ya que es la instigadora de las tesis pro sexo en Francia y también es una de las primeras mujeres que se ha dado a conocer en este país por sus posturas a favor de una nueva pornografía femenina radicalmente diferente del porno mainstream. Ovidi tiene una formación académica de filósofa y está considerada como la intelectual del porno. Publica su primer ensayo, Porno Manifesto, en el año 2001, cuando tenía apenas 20 años. Ovidi ha trazado líneas inéditas en la creación de un nuevo porno hecho por y para mujeres, siempre privilegiando la representación de la sexualidad femenina. Ovidi emplea para rodar los mismos métodos de trabajo que los que se emplean en el cine tradicional, cuidando la estética de cada plano, la puesta en escena, la calidad de las luces, el sonido de la música y valorando mucho la justedad del juego de los actores. El porno femenino de Ovidi se distingue precisamente por su carácter innovador y su sentido de la estética. Ovidi pretende distanciarse del cine X haciendo películas que presentan un interés artístico claro para reconciliar a las mujeres con la pornografía. Propone guiones creíbles y graba escenas de sexo que se integran dentro de una historia relativamente sencilla y fundada en las fantasías femeninas. Asimismo, Ovidi graba imágenes que ponen de realce el cuerpo entero de los actores y no solamente las partes genitales. La cámara de Ovidi se detiene mucho en los cuerpos femeninos y los realza, y siempre en sus películas existe una justificación narrativa entre las distintas escenas de sexo que parecen más verdaderas que las que se ven habitualmente en el cine porno. Así, a través de sus múltiples facetas, Ovidi como actriz, directora, escritora, Ovidi encarna por antonomasia el rostro más destacado del actual cine porno femenino francés. Su segunda película, Lilita, supuso